Hola, buenas noches y bienvenidos a este maravilloso acto que vamos a tener a continuación y que no es otro que esta presentación del libro de Manuel Cuenca Cabeza, Los llanos que viví. Ahora estábamos aquí un poco hablando que yo creo que es uno de los acontecimientos más importantes, literarios obviamente, pero también sociales y culturales que ha habido en esta aldea de los Llanos de Don Juan, yo creo que a lo largo de toda su historia. Estamos viviendo un momento muy bonito. Tenemos un libro para presentar que cuenta la historia de todas y cada una de las familias de los Llanos de Don Juan, que yo creo que estáis todos y todas deseando de tener en vuestras manos y de leer. Es un trabajo enorme de investigación y de contrastar y de estar permanentemente. Yo creo que el trabajo que ha tenido que hacer Manuel a la hora de elaborar este libro ha sido inmenso, pero también creo que la satisfacción al tenerlo y al recordar y al dejar aquí presente en este papel, en este documento gráfico, toda la historia de la aldea de los Llanos de Don Juan, pues creo que tiene que ser una satisfacción enorme la que tiene que sentir. Todos conocéis a Manuel Cuenca Cabeza. Él es catedrático emérito de la Universidad del Deusto. Fue vicerrector del centro entre 1998 y 2003. Él sigue activo en la actualidad como investigador. No para de investigar, yo creo que eso se lleva en la sangre y hasta el final pues se está investigando. Y pues está también activo haciendo proyectos de interés social sin ánimos de lucro. Y él ha desarrollado su carrera profesional en tres áreas temáticas bien diferenciadas. Una es la educación, el estudio magisterio, de ahí se fue desde aquí y estudió y aprobó las oposiciones en el 66. Se especializa también en educación personalizada e individualizada. Después también es responsable de la implantación del sistema Individually Guided, educación en Vizcaya, durante los cursos del 73-74 y el 83-84, y ha sido profesor de didáctica general en la Universidad del Deusto desde 1984 y consigue la cátedra en el 88. Otro campo de su carrera profesional es la filología. Él es licenciado en Filología Románica por la Universidad del Deusto en el 75 y se doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra en 1980. Así pues, se especializa en las relaciones entre las culturas popular y la culta y publica 2 libros referentes a esta área. Después también, y otro marca su carrera profesional, su estudio de ocio. Se introduce en este tema como investigadora a partir de la publicación del libro Educación para el Ocio del 84 y gracias a un gran acuerdo internacional introduce los estudios de ocio en la Universidad Española, en España, al fundar en 1988 el Instituto de Estudios de Ocio en la Universidad de Deusto. Ha sido su director hasta septiembre de 2011. Ha tenido múltiples acciones en torno a esta dirección, de gran importancia, significativa. Crea y dirige el programa de doctorado Ocio y Desarrollo Humano, impartido en la UDE desde 1988 hasta la actualidad. Funda el Centro de Documentación en Ocio, A2 Deusto, promociona y dirige de la Cátedra sobre Ocio y Discapacidad. Crea diferentes titulaciones de posgrado, crea másteres de expertos y cursos de especialización, algunos de los que todavía siguen en vigor, currículum amplísimo en este campo. Como investigador, ha dirigido muchísimos y diversos equipos reconocidos, tanto por la Universidad de Deusto como por otras agencias, y como conferenciante, pues también ha intervenido en numerosas ocasiones, prácticamente, podríamos decir, en todas las provincias de España, y ha sido invitado en participar en múltiples congresos y reuniones científicas, tanto en España como en Europa y en Latinoamérica. Tiene numerosas publicaciones, publica 30, en su haber tiene 30 libros en español, 6 en euskera, 2 en inglés, 2 en portugués. Currículum amplísimo, una vida dedicada a la investigación, al estudio y a la docencia. Y yo creo que después de tantas publicaciones y tanta vida, pues viene hoy aquí a sus raíces a presentar, yo creo que puede ser uno de los libros que más le ha tocado el corazón. Yo lo veo así, lo vivo así, Los llanos que viví. Pues recoge la memoria colectiva de los Llanos de Don Juan. Esto es un pueblo, una aldea
de Rute, de la provincia del sur de Córdoba, y va haciendo un relato desde la perspectiva de un niño joven, hijo de una de las familias más antiguas del lugar, que va redescubriendo un tiempo que vivió y que ahora amenaza con perderse. Es un retrato comunitario que se hace desde el siglo XIX y de las décadas del 50 y 60 del 20 y se lleva a cabo a través de documentos históricos y del testimonio de 3 generaciones y de un importantísimo también archivo fotográfico en el libro sobre la época. La gran variedad de textos, de imágenes, garantiza que cualquier persona de aquí pues encuentre en él momentos de satisfacción, de nostalgia y reencuentro con el mundo pasado que todos y todos los que estáis aquí habéis compartido. Por eso es un libro de una importancia enorme y yo creo que sí que va a hacer sentirnos reflejados en él, vamos a tener en nuestro corazón también una pequeña parte de nuestra vida reflejada en él. Y yo, pues, desde aquí, pues, sobre todo, pues, esa cantidad de años que lleva viniendo a su aldea, a los Llanos de Don Juan, todos los veranos, su casa aquí, su vida activa, aunque su vida pues la desarrolla fuera de aquí, de Córdoba, seguir siempre viniendo todos los veranos al sitio donde él creció, seguir manteniendo la relación con todos los vecinos y las vecinas, pues yo creo que ese vínculo no se va a romper jamás y es el que ha hecho posible que a día de hoy pues vengamos a presentar este libro tan bonito, Los Llanos que viví. Así que no me da más que me queda darle la gran enhorabuena al autor, a Manuel Cuenca. Gracias por ese trabajo, por esta labor de divulgación de la vida de la aldea de los Llanos de Don Juan. Y nada, espero que disfrutéis con los relatos que vienen a continuación. Muchas gracias por venir y buenas noches. Ahora está. ¡Qué expectación! Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias tus palabras. Aquí me podrían presentar de una forma muy sencilla. Yo soy Manolo, el de Manolito, y ya está, es suficiente. Pero muchísimas gracias también, Antonio Ruiz, don Antonio, el presidente de la Diputación. Me siento muy honrado de estar aquí arropado por las instituciones locales y provinciales, ¿no? En un proyecto que, la verdad, ha sido un proyecto muy bonito para mí, un proyecto muy potente desde el punto de vista de que lo he vivido muy a fondo y también como un pequeño milagro. Antes comentábamos que ha sido muy poco tiempo lo que se ha gestado todo esto, ha sido rápido. Escribir un libro y que ese libro salga rápidamente no ha sido nada fácil. Lo sabe muy bien don Antonio, que ha tenido que echar varios capotes y aún así el libro está aquí, lo podréis tocar, lo podréis ver, pero la imprenta cerró en el mes de agosto y nos dejó con unos cuantos ejemplares y con la promesa de que nadie se va a quedar sin libro, que esto es lo más importante. Pero bueno, de eso hablaremos luego. Vamos a, en primer lugar, voy a dar las gracias, voy a daros las gracias, lo mismo que a las autoridades, pues a cada una de las personas que están aquí. Porque vosotros sois mi familia. Porque en estos pueblos hay una familia que es la que está en la casa, con sus hermanos, los padres, los abuelos, y luego está todo el pueblo, que sigue siendo familia, y mucho más este pueblo. Luego lo contaré por qué. Realmente estoy entre mi familia, ¿no? Y esto es una alegría enorme, el hecho de, no sé, poder hacer algo que piensas que le va a dar ilusión a la gente y que va a ser un tributo a las muchas personas que ya no están aquí, que se fueron y que su nombre aparece ahora en letra escrita. Es un tributo a ellos, es para que no los olvidemos. Este es un libro de memoria. En el subtítulo lo dice, Memoria de un pueblo andaluz. No es
un libro pretencioso, sino que es un libro amable, de recuerdo a la gente y también de recuerdo de un tiempo que marchó y que solamente lo puede detener la palabra. Y yo me he animado a escribir, me he animado a escribirlo. Y voy a contaros, por tanto, en primer lugar, que este libro no es un libro que he hecho yo solo, sino que lo he hecho con la ayuda de muchas personas. Mucha gente me ha ayudado en esto. Me han ayudado gente que ya no están aquí, como mi padre, al que le grababa continuamente las cosas que me contaba, o mi tía, Carmen, que me contaba y también le grababa las cosas, y mis primas que le recogían a mi tía las cosas que contaba de sus antepasados, de nuestros bisabuelos, de la gente de los llanos, de cómo había ido transcurriendo la historia y la vida aquí. Y todo eso, cuando lo juntas, cuando lo ves en una cosa detrás de otra, resulta conmovedor, ¿no? Resulta conmovedor. Yo quiero, por tanto, agradecer a estas muchísimas personas que me han ayudado y que las 2 primeras páginas del libro están dedicadas a ellos. Me han ayudado mucha más gente, pero fijaros cuánta gente me han ayudado ahora, que 2 páginas enteras están solo de nombres de agradecimientos. Amigos, familia. Bueno, no lo voy a nombrar ahora porque esto va a tener un tiempo limitado y yo me he propuesto que no me voy a pasar de la hora. Por lo tanto, voy a centrar mi intervención en 2 partes. Una primera parte os voy a contar cómo he hecho este libro y en la segunda parte os voy a contar de qué va este libro. Como podéis imaginaros, el libro pesa 1 quintal. Esto es terrible. Yo no lo he visto hasta hoy, pero cuando ha llegado dije, ¡ay, madre! Pero esto pesa un montón. Eso significa que no voy a poder contar en media hora lo que vais a necesitar varios días para leer, eso está claro. Pero yo lo que pretendo es que en esta media hora os den unas ganas de leer el libro que no podáis más. Y lo que tenéis que hacer luego es sencillamente decirle a la cofradía que gracias a la cofradía se han prestado para ayudarnos y ellos serán los que distribuyan el libro de tal manera que nadie se quedará sin libro, aunque hay que esperar un poco. Yo he esperado también mucho tiempo para terminarlo, hay que tener un poco de paciencia. Pero en cuanto acabe este acto, todo el que quiera un libro, por favor, que se lo haga saber a la cofradía, que ellos amablemente se han prestado a todo este proceso. Así que os voy a contar, he dicho que iba a tener 2 opciones, y una primera era cómo he hecho este libro, una segunda es qué es lo que tiene. Bueno, pues mirar, la vida tiene muchos contrastes y cómo he hecho este libro tiene algo que ver con esta imagen que si hace unos años lo hubiéramos imaginado no lo creeríamos, porque esto es un poco surrealista. ¿Cómo estamos todos hoy con estas mascarillas? Y esta pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero alguna buena también. Yo en los primeros días de la pandemia hice lo que hicieron la mayoría de la gente, que es ordenar su casa, poner las cosas en orden, porque teníamos que estar allí tanto tiempo encerrados y bueno. Y haciendo ese orden, en un altillo, apareció de pronto una cartera que hacía mucho tiempo que yo ya ni me acordaba que estaba allí. Bajé esa cartera, dije, ¿pero qué tendré aquí? Y me encontré, para mi asombro, que la cartera estaba llena de documentos sobre los llanos de Don Juan. Algunos eran documentos históricos, otros eran, la mayoría, notas que yo había ido tomando a lo largo de mi vida, porque este es un libro que lo he ido escribiendo a lo largo de mi vida. Pero claro, algunas eran notas de cuando tenía 18 años o cuando la primera vez que me marché, con 22 años, otras eran de más tarde, otras eran... ¿Y qué hago ahora yo con esto? Dije, en ese momento yo estaba terminando un libro sobre los temas que ahora me ocupan, concretamente sobre el sentido del ocio a lo largo de la vida. Y me dije, o escribes el libro sobre los llanos o ya no lo vas a hacer nunca. Y dejé todo lo que estaba haciendo y dije, esto es lo que tengo que hacer ahora. Y entonces, pues ahí me puse.
Pero ¿cómo organizar todo ese material disperso que tenía? Claro, lo primero que tenía que hacer era aclararme. Me puse a leer los papeles, a organizarlos, a separarlos, y me di cuenta que me faltaban muchas cosas, que necesitaba leer más, que necesitaba meterme en documentos que no había conocido, etcétera, etcétera. Y también necesitaba meterme otra vez en los llanos, en las familias. Julián Granados bien sabe muchas veces que hemos hablado, Rosario sabe, Aguilar también, muchas tardes, mis hermanos, porque necesitaba meterme otra vez en la vida de los llanos. Y estuve 6 meses haciendo eso. Mirad, el año pasado, justo estos días, estaba leyendo un documento del siglo XVI sobre un posible Don Juan que había dado nombre a los llanos de Don Juan. Era increíble. Esta parte es una parte muy bonita, porque los investigadores siempre nos gusta descubrir cosas nuevas. Pero bueno, ir juntando todas estas cosas, había que hacerlo. Y cuando volví, ya después de las vacaciones, que ya llevaba bastantes materiales revisados, me dije, mira, te tienes que sentar y te tienes que poner a escribir. Y entonces era lo terrible, porque ¿sabéis lo que es sentarse delante de una mesa, de un ordenador, ahora ya de un ordenador, y decir, ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué escribo? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lío!, ¿no? Tengo aquí muchos materiales, pero... Y bueno, después de sudar un poco, porque casi se suda, pero es un sudor frío ese, pues escribí estas palabras. Hay olores, sabores y colores que nos acompañan desde la infancia y configuran nuestra manera de soñar y sentir. Van asociados al pueblo o al lugar donde dimos nuestros primeros pasos, donde descubrimos el mundo y echamos nuestras primeras raíces. En ningún caso han sido lugares o circunstancias elegidas. Del mismo modo que no pudimos elegir familia, los espacios de la niñez nos vienen dados por otros. Aún así, son ámbitos de vida que nos acompañan siempre y nos imprimen carácter. Nuestra vida no se entendería sin ellos, del mismo modo que no se comprende sin nuestros padres. Esta fue la primera frase que me salió así, de carrerilla. Y a partir de ahí os puedo decir que he estado como si tuviese una fiebre que me ha durado 9 meses, escribiendo sin parar, escribiendo hasta escribir esas barbaridad de páginas que han terminado el libro en su final. Al final yo decía, no, por favor, no escribas más, intenta resumir un poco. Y bueno, pues esto es lo que ahora vengo a contaros. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis, en primer lugar, el motivo por el cual estamos aquí. Estamos aquí en el Pozo Viejo. Yo dije, por favor, quisiera presentar el libro en el Pozo Viejo. Y al decir esto también pensé, oye, pues a lo mejor es el primer libro que se presenta en los llanos. Pero qué bonito, si de verdad es el primer libro que se presenta en los llanos, que sea sobre los llanos y que sea un libro colectivo, con la memoria de tanta gente. Yo en ese caso me siento solo como un artesano, que oigo las voces de mi familia, de los amigos, de los vecinos, de la gente que vivieron en los años 50 y 60. Y ahora tengo el privilegio de trasladarlo a través de la pluma, a través del ordenador y convertirlo en palabras. ¿Veis? Es como maravilloso. Bien, pues estamos aquí porque el Pozo Viejo, este lugar, es el centro del pueblo, es la clave del pueblo. Cuando no existía el pueblo, sí existía un manantial, sí existía un humedal, y ese humedal era fundamental. Ese humedal era tan importante que todo lo que había alrededor de ese humedal era público. Por eso nosotros estamos ahora en el ejido, un lugar público. Un lugar público donde los caballos que pasaban por aquí, los animales que pasaban por aquí, en las realengas, una realenga pasaba por allá, por la estacada del Rute, otra realenga subía, la misma, subía por lo que ahora llamamos la calle de Nuestra Señora del Carmen. Esto era el lugar de abrevadero, era el lugar donde se tomaba el oasis, donde los animales reposaban y donde la gente, en tiempos de repoblación, se empezaron a asentar. Porque esta es una tierra fronteriza.
Los llanos se ha caracterizado siempre por ser una tierra fronteriza, lo explico muy bien en el libro. Tierra fronteriza porque aquí estaban los límites, unos límites que variaban continuamente con el reino de Granada. De pronto esto era cristiano, de pronto dejaba de serlo, y así estuvo ocurriendo hasta que llegaron los reyes católicos y conquistaron Granada. A partir de ese momento, toda esta zona se convierte en una zona estratégica, interesante, para ser repoblada. Y a partir de ahí empieza nuestra historia de una manera sencilla, suave. Y los llanos de Don Juan empiezan a llamarse más tarde, porque la primera vez que he leído algo sobre los llanos se habla del collado de Don Juan. Es decir, qué bonita palabra. La palabra collado. Collado es como paso de un cerrillo a otro, como la zona de tránsito de un cerrillo a otro. Estos maravillosos cerrillos que tenemos. Yo de pequeño no llegué a apreciar tanto como lo estoy haciendo ahora de mayor el paisaje de los llanos. Este es un paisaje maravilloso. Hay que subir a los montes que tenemos cerca, porque estamos acostumbrados a vivir en el llano, en el bajo, y eso es estupendo. Pero desde arriba los llanos son diferentes. A mí siempre me recuerdan a un palomar blanco. La foto que aparece en la portada la tomé ahí, más arriba, en un montecillo de la Estacada Rute, un amanecer viendo cómo poco a poco se iban iluminando los llanos. Bueno, pues de esas cosas cuento y hablo en el libro. Vamos a ver que no me vaya separando demasiado del tiempo que quiero dedicarle. Y os estaba hablando de Don Juan, ¿verdad? ¿Por qué Don Juan? Bueno, no voy a desvelar porque si no el libro sería más aburrido luego de leer. No puedo contar esa historia, pero sí puedo saber que había 3 personas que a mí me intrigaron, porque posiblemente son a las cuales le debemos el nombre de Don Juan. Una persona, Don Juan Fernández de Córdoba, el tercer hijo del conde de Cabra, del tercer conde de Cabra, y de su segunda esposa. Un tercer hijo que al morir el que había en segundo lugar, él pasó a segundo lugar, y recibió en herencia toda esta zona del condado de Cabra, pero especialmente la zona que va hasta Rute y Nájar, y por supuesto todo esto. ¿Es posiblemente este el que dio el nombre al lugar? Posiblemente sí. Pero en el siglo XVIII, un historiador de Lucena, que escribe, es un gran historiador, el cura Cárdenas, escribe sobre la historia de Lucena y cuenta en la historia de Lucena que en la famosa batalla del rey Boabdil, pues en ese momento vino un tal Don Juan de Venegas desde Luque y gracias a su intervención, pasando por esta zona de las colonias por ahí y cruzando hacia donde fue la batalla de Martín González, él fue decisivo para ganar la batalla y que en nombre de esa ayuda tan estupenda, esto se llamó Don Juan. Bueno, puede ser. Os quedaréis asombrados de cómo he seguido la pista de estos personajes. He tenido que leer documentos para los cuales me ha servido mucho el haber hecho primitivamente, hace ya muchos años, una asignatura que se llamaba paleografía y que ahora me ayudó mucho para poder leer la letra antigua. Bueno, pues esa es una de las cosas que cuento. Una de las cosas que cuento y también cómo va el casco urbano, este casco con ese callejón que tenemos ahí tan cerca, de los primeros callejones, los primeros que van formando el callejón, y cómo va naciendo la calle y el pueblo a partir de la famosa calle ancha, y de la calle ancha cómo se va extendiendo hacia la derecha, y finalmente cuando la realenga desaparece, van a aparecer las casas de la zona derecha de la calle. Todo eso es, la verdad, muy curioso, muy bonito. He disfrutado mucho conociendo eso, porque, de hecho, eran cosas que contaban, como he dicho, mi padre, mi tía y otra gente antigua del lugar, pero al ponerlas todas juntas vas uniendo las piezas y resulta realmente maravilloso. Bueno, y entonces, ¿de qué va el libro? ¿De qué va? Pues yo creo que Ana lo ha dicho muy bien. Va de los llanos y de la gente de los llanos. Va de los llanos y de la gente, porque lo importante de los lugares es la gente.
Y hay una cosa que se dice en los llanos, yo esto lo había oído desde pequeño, en los llanos todo el mundo es de la familia de los Pérez. Y yo decía, es posible, ¿eh? Y ahora me lo preguntaba, porque en realidad el libro, aunque no está así, está lleno de preguntas. Y esta sería una pregunta, ¿no? Es decir, ¿toda la gente de los llanos realmente está emparentada con los Pérez? Pues os tengo que decir que sí. Que de alguna manera o de otra hay dos ramas de los Pérez que he ido descubriendo a través de los testamentos o de otro tipo de documentos históricos que muestran cómo hay una rama de los Pérez Caballero y una rama de los Pérez Puerto, que son los que poco a poco van poblando la mayor parte de los llanos. Y claro que había muchas otras familias, las de los Henares, las de los Aroca, más tarde los de los Aguilar, los de los Cuencas, muchas familias, todas las que conocemos. Pero esas familias se van mezclando todas con los Pérez. Mi abuela se llamaba Pérez Pérez. Un Pérez era de la familia de los Puertos y el otro era de la familia de los Pérez Caballero. Y así, por lo tanto, creo que os va a hacer pensar a qué familia de los Pérez pertenecéis, ¿eh? Pero será muy divertido que lo vayáis averiguando. Bueno, pero no hablo solo de eso, ¿eh? Hablo también de otras muchas cosas. Saco en el texto gente, la memoria de la gente, ¿no? La memoria de los alcaldes que yo me acuerdo, de los que me acordaba y de los que me contaron. Ya en el momento en que me marcho, ya no, porque en realidad necesitaba haber seguido investigando y no se trataba de eso. El libro es un libro abierto, es una invitación a la gente joven para que siga investigando. Le doy pistas para que ellos digan, bueno, pues esto está incompleto, yo lo voy a completar, ¿vale? Y eso yo creo que es un valor importante. He dicho que es una especie de... es un homenaje a la gente de aquí y a alguna gente en particular. Alguna gente... Yo que estoy aquí ahora me estoy acordando de Pepe el Zapatero. ¿Quién se acuerda de Pepe el Zapatero? Yo me acuerdo mucho de él, porque este era un hombre, ya sabéis, vivía allí en la esquina. Este era un hombre que hablaba, me encantaba cómo hablaba como una persona del siglo XIX, XVIII. Eso ya a mí, en mi capacidad de niño, me impresionaba una barbaridad, ¿no? Y muchas veces cuando, no sé, me apetecía ir le llevaba un zapato o no le llevaba nada, iba y me sentaba allí para escucharlo, porque a él le gustaba estar con los niños y nos contaba historias a los niños, ¿eh? Mis amigos, Carlos, que está por ahí, recordará cuántas veces, cuántas horas, cuántos días hemos pasado en casa de Pepe Zapatero. ¿Cuántos días hemos pasado también en casa de María la Barbera? La recuerdo, esa mujer tan particular, con esa media sonrisa peculiar. Yo le tenía un cariño especial a María la Barbera. Y Alejandra, ¿no os acordáis de Alejandra ahí, en el callejón, con sus hijos? Toda esta gente que pasaban por aquí, y esta es otra estampa, que es la estampa de los años 50, que pasaban por aquí porque aquí, como todo el mundo sabe, o quizá los jóvenes ya no, aquí había un lavadero donde venía la gente, y el lavadero era un centro cultural y un centro de reunión social, porque en el lavadero se contaba todo, se cantaba todo, y los niños estábamos aquí pululando porque detrás de mí estaba la escuela. En el ejido se construyó la escuela y la iglesia, en ese lugar público. Y la escuela y la iglesia son los que nos dan la identidad luego. Gracias a la iglesia y a la patrona, a la Virgen del Carmen, que fue polémico, porque no se aceptó así como así, ya lo iréis leyendo. Pero después no hubo ninguna duda con eso. Pues gracias a esto, nosotros vamos poco a poco creando nuestra identidad, con nuestra escuela, nuestros maestros, los curas, las imágenes, las fiestas. Qué importantes las fiestas. Y así van apareciendo personajes importantes y van apareciendo lo que yo llamo los servicios que había en aquel momento, ¿no? Como por ejemplo las tiendas. ¿Quién no se acuerda de la tienda de Tiburcio?
¿quién nos acuerda de todo lo que ocurría alrededor de Tiburcio? Yo le voy a pedir a su nieta, ¿verdad?, que está por ahí ya, Mariana, que nos lea alguna página del libro. Vamos a leer alguna página del libro. Capítulo 3, página 200. La Incombatible, una tienda muy peculiar. La Incombatible era el nombre que entonces tenía la tienda de Tiburcio. Desde mi punto de vista, era el lugar más interesante de la casa. Siempre había bullicio de gente por un motivo u otro. Además de la familia y los clientes, por allí andaban las personas que trabajaban con Tiburcio, que eran bastantes. El Marqués, el Pirri, los hijos de Tomisa, Antonio Montes y otros hijos de Marina, Araceli, la hija del zapatero, Juanillo, el hijo de la forastera y otros más de forma puntual. Sería largo enumerarlos ahora. La afluencia de personas a un lado y otro del mostrador era constante, pero difería del momento del día y del calendario del año. La tienda ocupaba la zona izquierda de la casa y estaba dividida en dos espacios cuadrados bastante similares. Uno para los compradores y otro para la mercancía y los vendedores. En la zona de los clientes era frecuente que se amontonaran algunos artículos que ocupaban mucho espacio u otros que podían ser atractivos y despertaban el deseo de comprar. De los artículos voluminosos almacenados en la zona de clientes, recuerdo especialmente los sacos de azúcar, amontonados bajo la ventana. La otra zona de interés era una vitrina de madera con puertas de cristal colgada en la pared izquierda de la entrada y que, a modo de alacena, mostraba a las clientas las novedades sobre colonias, jabones, cremas u otros artículos de belleza o decoración. Era un lugar sobre el que me sentía responsable porque Antonio, el hijo de Tiburcio, que regentaba la tienda, me encargaba ordenar todo aquello del mejor modo posible. De ese orden dependía que, como ocurre con cualquier escaparate, los artículos resultasen más o menos atractivos. Recuerdo que una de las cremas que más éxito tenía se llamaba Bella Aurora, que también era una marca de jabón. La seguía otra que nosotros llamábamos Blanquillo, porque ponía la piel muy blanca. En aquel tiempo no gustaba el moreno del sol. En la casa de Tiburcio siempre me trataron como uno más de la familia, algo que con el tiempo llegué a ser. Mi hermano José se casó con Carmencita, la hija mayor, y ella siempre ha sido una hermana más para mí. Muchas gracias, Mariana. No te vayas y así nos podrás seguir leyendo. Bueno, pues así vamos a ir recordando, vamos a recordar solo dos textos más del libro, en el cual pues vamos a ir viendo cosas que aparecen y vamos a ir viendo sobre todo personas. También aparecen objetos, aparecen lugares, aparecen muchas fotografías que os va a gustar porque con los sistemas modernos que hay ahora, las fotografías de grupo se pueden transformar en primeros planos y dan mucho juego, ya lo veréis. Bueno, pues ahora el texto siguiente se refiere a la escuela. ¿Cuántos maestros pasaron por aquí? ¿Cuántas maestras pasaron por aquí? Todo el mundo recuerda a mucha gente, pero los mayores, los de mi época, siempre recordaremos a doña Carmen, recordaremos a Pepita y recordaremos sobre todo a don Carlos. Don Carlos, el maestro de los llanos. Capítulo 5, página 291, don Carlos. Don Carlos Ramírez Medina fue el maestro de mi infancia y el maestro por excelencia de los llanos de don Juan. Lo digo porque no tengo noticia de quienes ocuparon su puesto antes o después pasaran tantos años al servicio del pueblo.
Natural y vecino de Puente Genil, donde siguió viviendo su familia, llegó a la aldea joven y soltero, en la segunda mitad de la década de los 40. Desde esa fecha hasta septiembre de 1965, que pidió traslado a Alcalá de Guadaira, su relación con la aldea no se interrumpió, aunque sí lo hizo su docencia. Debió de pasar algún curso en Moriles y algún otro en la aldea de Zamoranos, antes de volver definitivamente a los llanos con la plaza en propiedad. Su relación con la aldea no se interrumpió por la sencilla razón de que don Carlos se enamoró de Paca Pérez Ramírez, de la rama de los Pérez Caballero, y como fue correspondido, no se tardó mucho en celebrar la boda allá por el año 1947. Eso es lo que le oía contar en mi casa y en la de mi amigo Carlos, su hijo, donde iba a menudo a jugar. Lo que yo recuerdo de primera mano es que desde que empecé a tener uso de razón, don Carlos ya estaba sentado en los llanos y fue él mi único maestro. Con él aprendí a leer las 4 reglas básicas de la aritmética, a estudiar en las enciclopedias de Álvarez, algo del catecismo y a cantar canciones tradicionales y tablas de multiplicar. Mi relación con el maestro y su familia durante aquellos años se escapaba de lo habitual porque, por una parte, era el maestro al que todo el mundo le tenía respeto, pero, por otro lado, también era el padre de mi amigo y el marido de Paca, una mujer del pueblo entrañable y acogedora que hacía que uno se sintiese bien. Nunca perdimos el contacto. Hubo un momento en el que me llegó una carta suya que decía que se sentía muy orgulloso de que un alumno suyo, que era yo, hubiese llegado a ser vicerrector de la Universidad de Deusto, una de las instituciones académicas de más prestigio de España. Yo agradecí mucho sus palabras y le hice ver que sin su ayuda no hubiera sido posible. Así va poco a poco. Así va transcurriendo y vamos asomándonos a la vida de unas personas, de otras personas. Es imposible contar aquí todo, ¿no? Así vamos viendo cómo se construyó la ermita que tenemos aquí, cómo se fue cambiando a lo largo del tiempo, cómo se eligió a una patrona que todo el mundo quiere tanto y que tenemos aquí a la cofradía que tiene ese testimonio, esa bengala, digamos, de continuar con la tradición. A la Virgen le dedico algunos espacios, como no podía ser. Vamos a oír un texto asociado a la Virgen y será el último que leamos. Capítulo 6, página 369. La Virgen del Carmen. Al hablar de la historia de la ermita, he contado cómo llegó la imagen al pueblo y la polémica decisión de tomarla como patrona. Todo eso quedó olvidado. Desde el momento en el que ocupó el altar mayor, la Virgen del Carmen ha sido y sigue siendo el centro de nuestras oraciones. A veces he pensado que casi todo lo que estoy escribiendo en este libro se encuentra escondido en la mirada de la Virgen. A ella acudimos a pedirle salud, sosiego, consejo y ayuda para poder vivir en un mundo mejor. Siempre me conmovió la manera en la que la gente que iba a misa miraba a la imagen y clavaban sus ojos en ella mientras rezaban. Yo lo veía cuando predicaba el cura y me separaba hacia un lado del altar. Llegó un momento en el que distinguía las miradas más intensas y me preguntaba si serían de petición, agradecimiento o angustia. Eran miradas que se repetían cuando la Virgen salía en procesión. Todavía se pueden seguir viendo en la fiesta de cada año. Estoy seguro de que podríamos encontrar múltiples razones que explican el hecho de que la devoción de la Virgen del Carmen arraigara tan pronto entre los vecinos de Llanos. Una de ellas tiene que ver con la celebración de su festividad, pero eso lo voy a detallar en el siguiente capítulo. Aquí quiero contar una experiencia que se vivió al final de la guerra del 36. Estoy seguro de que pocas personas la recordarán ya porque fue una vivencia de unas generaciones anteriores a la mía. Sin embargo, yo la conservaba en la memoria
gracias a los apuntes que tomé a mi tía. Ahora he vuelto a consultarlos para no olvidar detalles. Y lo que cuento es algo que realmente me impresionó de niño ya cuando lo oí. Y es que aquí tuvimos una suerte grande porque no hizo mella la guerra. Es verdad que algunos quintos que les tocó, pues los padres estuvieron muy preocupados, ¿verdad? Pero no hubo problema en el pueblo, no hubo rencillas, la gente estuvo unida y cuando terminó la guerra estaban tan satisfechos de la suerte que habían tenido, de no haber ocurrido como en otros pueblos ocurrió, que se reunieron las mujeres y decidieron comprarle un manto a la Virgen. Y para eso recorrieron los cortijos, recorrieron caminos, Es muy bonita esa historia, no la quiero terminar de contar, ya la vais a leer. Hay muchas cosas que ocurren alrededor de la Virgen. Por eso he querido que los hermanos de la cofradía sean los depositarios de este libro y que lo que se vaya consiguiendo, que es simplemente un donativo para la Virgen, para la cofradía, que sea para el pueblo. Y esto es maravilloso porque, bueno, en la Diputación me lo han concedido así. Don Antonio ha tenido mucho que ver, evidentemente, y me hacía mucha ilusión que fuera así, ¿no? Así que ellos serán, al final de este acto, los que tomarán nota de los libros que queréis para que nadie de los que hoy estáis aquí se quede sin libro. Realmente es una cosa simbólica, ¿eh? Ya veis el libro cómo es, el esfuerzo. Se va a, digamos, el donativo que se va a dar para la cofradía es 10 euros por libro. Me parece que menos era imposible. Nadie creo que se quede sin libro en este pueblo porque no tenga dinero para darlo a la cofradía para eso, para el mismo pueblo. Bueno, pero hay muchas cosas más que me encantaría contar y que no voy a poder contar, pero me parece que ya os estoy abriendo el apetito y las ganas de leer el libro. Ahora tendréis que esperar un poco porque cuando abran nuevamente la prensa en el mes de septiembre, yo espero que se pongan a ello y que lo consigan, pero sí tendréis la oportunidad de hojearlo y de verlo. Y de ver y de recordar historias que seguro que ya nadie se acuerda. ¿Quién se acuerda ya de las apariciones de la Virgen ahí por las Juanicas? No, ¿verdad? Ya no os acordaréis y seguro que nadie os ha contado ya esta historia. Pues la voy a contar, ¿no? No la voy a contar ahora, pero fue tremendo. Toda la gente de los llanos fuimos, arrasamos aquello, se quedaron sin una rama de olivo las fincas aquellas. O ¿quién se acuerda? Por ejemplo, cuento eso, la historia de las fiestas, de las distintas fiestas a lo largo del año, de qué es lo que ocurría, por ejemplo, en la vida cotidiana, en las faenas del campo, cuando la gente se casaba, cuando las primeras comuniones, un poco toda la vida, toda la historia. Y siempre quedan muchas cosas por contar, evidentemente, siempre quedan muchas cosas por contar. ¿Quién se acuerda de nuestro torero Caterrita? Tuvimos un torero en los llanos y nos revolucionó completamente. No había más autobuses en Rute que pudieran llenarse con toda la gente de los llanos, porque todos nos desplazábamos cada vez que torreaba Caterrita a Cabra de una forma tremenda. Bueno, también esas cosas las cuento, ¿vale? Y cosas más actuales, por ejemplo, cómo se ha ido modernizando el pueblo, afortunadamente, cómo ha ido mejorando, afortunadamente, es una gran alegría ver que las cosas mejoran, cómo de los molinos antiguos tenemos hoy una cooperativa que es puntera en el municipio, cómo se ha ido formando eso, qué personas han contribuido a que aquellos antiguos molinos se conviertan en la fábrica que tenemos hoy. Todas esas cosas son las cosas que cuento en este mundo entre olivos, entre montecillos, entre gente que siempre han sido para mí gente entrañable. Así es que tengo que terminar. Voy a terminar porque prometí que no me pasaría de la hora y creo que lo voy a cumplir. Y voy a terminar con las palabras con las que acabo el libro. Os he contado cómo empecé y lo importante que fue para mí. Luego tuve que modificar,
Y porque lo último es curioso, pero lo último que se escribe en un libro es el prólogo. Pero yo respeté las primeras palabras, porque dije, no, estas palabras son claves porque a partir de ahí siguió todo, ¿no? Y también en cierta medida son claves las palabras finales, porque hay un momento en el que ya estás agotado y tienes que ponerle punto final. La vida de un pueblo la hacemos realidad entre todos. Por eso no me ha importado nada sentarme en mi despacho durante meses. He dejado a un lado otros proyectos de carácter científico que me esperaban y he puesto toda mi energía al servicio de este libro que ahora llega a su fin, con la sensación de haber corrido un maratón que me ha dejado exhausto. Pero estoy contento. Aquí está el grano de arena que regalo al pueblo que me vio crecer y siempre he llevado en el corazón. Una vida entera puede condensarse en momentos y gracias a la palabra es posible hacerlos perdurar en el tiempo. William Faulkner decía que el pasado no es pasado porque nunca muere, pero eso no es verdad. No muere si queda escrito, no muere si hay después gente que leen esos escritos y rememoran la vida pasada. Esa es la historia, esa es lo que os pido a vosotros ahora, después que ha terminado mi trabajo, que leáis y rememoréis nuestras raíces, nuestra historia, donde todos somos hermanos y hijos de los llanos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Qué placer poder compartir este acto tan importante en esta remozada plaza del Pozo Viejo, que es un lugar, como ha dicho Manuel, ¿no?, donde nació el propio pueblo, donde nació Llano de Don Juan, que es un sitio para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de Llano de Don Juan, para la celebración de muchas fiestas y muchas tradiciones, ¿verdad?, que ahora, con motivo de la pandemia, pues no se pueden celebrar, pero qué escenario, qué entorno más único para poder celebrar este acto que precisamente habla de los Llanos de Don Juan y de la experiencia de una persona muy especial aquí en Llanos de Don Juan. Verán, por estas cuestiones del protocolo, a mí siempre me toca hablar al final, cuando ya todo está dicho, ¿verdad? Y sobre todo en esta ocasión cuando está tan bien dicho, como lo han expresado las personas que me han precedido en el uso de la palabra y con las que tengo el placer de poder compartir este acto. Y saludo al autor, a Manuel Cuenca Cabeza, que lo ha expresado con esa pasión, con ese amor intenso que transpira por cada una de sus palabras y por toda esa ilusión y todo ese trabajo puesto en el libro. Saludo también a la concejala de Cultura y teniente de alcalde, Ana Lazo, a Mariana Moreno, directora de Radio Rute, de los medios de comunicación locales, a nuestra radio pública, siempre por ese trabajo que han hecho, a nuestra cofradía de aquí, de la Virgen del Carmen, a todos y cada uno de ustedes que han hecho posible con su presencia, queriendo acompañar a Manuel y hacer más grande este acto. Pero le decía, a uno le toca hablar siempre que ya casi todo está dicho. Pero bueno, a mí con lo que he oído se me vienen a la cabeza de forma casi espontánea, improvisada, 3 ideas claves. La idea de la importancia de las raíces, de la comunidad y del legado, de la herencia. La raíz es evidente por quién es el autor del libro, por la vida que ha tenido, pero qué peso de verdad tienen las raíces, cómo tiran nuestros pueblos. Y precisamente es porque son el lugar donde hemos nacido, donde nos hemos criado. No en vano en la portada no solo aparece la imagen de los llanos, sino que aparece una foto de infancia. El lugar donde recibimos la primera educación, donde estamos con nuestra familia más directa, donde hacemos
los primeros amigos de infancia, donde recibimos las bases y nos formamos en las futuras personas que vamos a ser. Por eso tiene esa importancia, por eso tira tanto la tierra. Antes comentábamos, Manuel y yo, justo de la presentación, que cuando uno está lejos de su tierra, lo vive lógicamente con más intensidad. Y cuando vuelve tiene otra mirada y ve el pueblo, ve el lugar que tanto ama con otros ojos, con unos ojos más pasionales probablemente, más sentimentales, sí, pero también más objetivos, porque se echa en falta lo que no se tiene, ¿verdad? Le comentaba yo a él que bueno, yo también, cuando tuve que marcharme con 17 años para estudiar periodismo a Madrid, notaba, como Madrid, que es una ciudad maravillosa, la capital de España, por todo lo que ofrece, pero también una ciudad muy estresante por el ritmo que exige, ¿verdad? Pues allí cada vez que hay un puente, unas vacaciones, un fin de semana un poquito largo, la gente sale huyendo y busca pueblos a los que ir para perder esa vorágine de la ciudad, de la gran ciudad. Y yo le decía lo afortunado que yo me sentía, porque yo no tenía que buscar ningún pueblo, porque lo tenía. Y sabes siempre cuando tienes un pueblo, cuando tienes esas raíces, a dónde volver y dónde ir siempre para recuperar esos recuerdos y para coger esa carga vital que siempre te da el sitio donde te has criado. La importancia de las raíces es lo que le lleva también a Manuel a escribir este libro. Ese sentimiento de pertenencia hace comunidad, que es la segunda idea que les decía, se me viene a la cabeza. La comunidad, los pueblos, las ciudades, los municipios, lo forman las personas que habitan en ellos, la gente, sus gentes. Y ese sentimiento de pertenencia es lo que va construyendo esa comunidad. Es responsabilidad de todos. Desde la acción política, por ejemplo, ahora que yo tengo esa responsabilidad, pues tiene esa necesidad de aportar lo mejor de ti mismo para construir tu municipio, para mejorar la calidad de vida, los servicios públicos, pero también es responsabilidad de todos aportar lo mejor de nosotros mismos para nuestro municipio, como ha hecho Manuel. Y el legado, esto es, y lo voy a decir como alcalde de Rute y presidente de la Diputación, muchísimas gracias, Manuel, por este gran legado que dejas para siempre para el municipio de Llanos de Don Juan. Enormemente agradecido, porque si tú no lo hubieras hecho, probablemente nadie lo habría hecho y esa historia queda permanentemente para todos los vecinos y vecinas de Llanos de Don Juan y de Rute. Así que muchísimas gracias por ese trabajo. Con ese trabajo, Manuel además consigue dos cosas. La primera es ser profeta en su tierra, que ya lo era, por supuesto, pero ahora de forma oficial, de forma documentada y con este maravilloso libro que tiene el peso de la historia, el peso de la vivencia y el peso del sentimiento que le has puesto en cada una de todas las páginas de este libro. Pero además Manuel cierra con el libro también un círculo vital, y él me decía, yo tenía ese sentimiento de deuda con Llanos de Don Juan y ha conseguido en unos momentos y en una edad maravillosa encontrar el momento, encontrar el tiempo y dedicarlo a lo que para él era lo más importante, que era hacer este libro. Así que por todo eso, de verdad, muchísimas gracias. Todos los vecinos y vecinas de Llanos de Don Juan y de Rute estamos muy agradecidos por ese trabajo y por esa labor. Es cierto que la vida te lleva por muy diferentes caminos. En definitiva, en eso consiste vivir. Naces en un sitio, te crías, luego hay diferentes opciones, unas previstas, otras obligadas, marcharse, formarte, tener que trabajar en otro sitio, formar una familia en otro lugar. En eso consiste vivir. Pero hay un dicho que dice que precisamente vivir es cambiar las hojas, en ese símil con el árbol, vivir es cambiar las hojas
pero nunca, nunca, nunca perder las raíces. Así que muchísimas gracias, Manuel, por no perder nunca tus raíces. Muchísimas gracias a todos.